Dentro de 10 años, todos los empleados, todos utilizarán IAs generativas. El que aprenda se va a ir. Hace 20 años calculamos el ROI de introducir el Excel en las compañías, el Word, lo normal, y podríamos mirarlo así, ya lo hacen, es que pongan en sus ofertas de empleo, tendrá que tener conocimientos de ella. ¿Y qué diremos? Básicos, medios, avanzados, como se dijo en su día de la ofimática. ¿Sabes que esos datos a lo mejor se están yendo a otra parte y estás incurriendo en un delito de transferencia internacional de datos, si son datos sensibles? Hemos puesto ya un asistente del aula para que tú, alumno, puedas preguntarle lo que quieras. Segundo, se permite el uso de inteligencia artificial, pero referenciando cómo la has utilizado y utilizándola bien. Entonces ahora vamos a ver que va a haber una guerra por el talento senior brutal. Antonio, ¿qué tal? Bienvenido al podcast. Muy buena, gracias por invitarme. Nada, y sobre todo, gracias a Envid por invitarnos a nosotros a este espacio tan especial que es la Hightech de la UCAM, de la Universidad Católica de Murcia, donde se respira innovación por todos los lados. Totalmente, la verdad es que es una universidad muy avanzada. Sí, te hemos tenido oportunidad en otro podcast que hemos hecho con uno de tus compañeros, con Pau, donde nos ha contado todo lo que están haciendo alrededor de la VR. Pero en esta ocasión nos gustaría que nos contaras de tu lado y charlar contigo sobre tecnología, sobre proyectos, sobre tu experiencia y sobre todo por todo eso que no se ve, que está debajo de un proyecto y que va más allá de las bondades de la tecnología, porque una cosa es que sea buena, pero otra cosa es aplicarla, ¿no? Pero si quieres, preséntate y cuéntanos un poco quién es Antonio Pita. ¿Quién soy yo? Pues soy una persona del universo, nacido en Extremadura, pero afincado en Murcia desde pequeño, licenciado en matemáticas y doctor en tecnología de la computación e ingeniería ambiental por esta casa, por la UCAM. Y desde hace más de 20 años, pues trabajando profesionalmente tanto en entidades financieras como en entidades consultoras, normalmente y casi todo el tiempo en ámbitos de ciencia de datos, inteligencia artificial, ejecutando proyectos ya sea en la empresa en la que estaba trabajando o como consultor para otras empresas. ¿Y cómo llegas al mundo de la ciencia de los datos? Buena pregunta, casi te diría que por casualidad, casi te diría. Bueno, yo estudié matemáticas y en ese momento todos mis compañeros prácticamente su salida profesional era ser profesor de instituto. Yo la verdad es que estuve un poco coqueteando con ser profesor de universidad en ese momento. Empecé a hacer el doctorado en álgebra, pero no lo terminé. Realmente no había muchas plazas en ese momento en España, no parecía que hubiese auge. Así que pues me puse a trabajar en otra cosa, buscando por la zona, pues empecé a trabajar en banca, en Cajamar. De hecho empecé en las oficinas bancarias, o sea, un cajero. Sí. Fui ascendiendo y vi que teníamos mucha información y podíamos hacer más cosas. Eso fue más o menos el año 2012. Y curiosamente conocí de casualidad la plataforma como Coursera y edX. De hecho, la primera que conocí fue edX y había un curso, nunca se me olvidará, de Harvard, que es estadística y epidemiología. Claro, yo de epidemiología no sabía nada, pero era de estadística, te daban acceso a un software que en ese momento era muy caro y digo, pues vamos a aprenderlo. Y además decía yo, oye, tener un curso de Harvard mola, aunque sea online. Así que me animé. Vi que la epidemiología era precisamente parte del análisis de datos, diseño de experimentos y empecé a coger el gustillo a todos los cursos online. Me hice un montón de cursos en Coursera, en edX, aprendí R, aprendí Python, o sea, programar en Java, en Pascal, pero R y Python no los había visto en la carrera. Y a partir de ahí se abrió un mundo, de forma que internamente en Cajamar propuse, oye, ¿por qué no utilizamos estas herramientas? ¿Por qué no hacemos estas cosas? Entonces me contactaron, primero me llevaron a riesgos y después a marketing y ahí es donde ya empecé a desarrollar mi capacidad de tratamiento de información, que mezclaba las matemáticas, la informática y el conocimiento de negocio. Yo no lo sabía, pero al final lo junté todo en ciencia de datos. Y aparte de eso, yo he leído que tienes una faceta de investigación también, docente también. ¿Qué no haces, Antonio? Dormir. Soy muy inquieto y la verdad es que me gusta colaborar y cuando encuentro buena gente que tiene un proyecto interesante, siempre trato de sumarme, aportar mi granito de arena y realmente conoces mucha gente apasionante y te permite hacer cosas. Cuando tienes la mente abierta, no te limitas y te ofreces, o cuando te preguntan, dices que sí, al final tienes un mundo entero por descubrir y es apasionante. Y oye, Antonio, dentro del mundo, entre el mundo académico, el mundo de la investigación y el mundo privado que todavía te desempeñas, ahora nos cuentas, porque nos has contado de los otros dos, ¿con cuál te quedarías si tuvieras que elegir?
Bien, yo pienso que se complementan. Ahora, el que más me apasiona es la consultoría porque es resolver problemas. Yo soy matemático. Nos gustan los problemas, nos gustan los retos, nos gusta estrujarnos el cerebro hasta encontrar la solución. Ese momento de subidón, decir, eureka, he encontrado la forma, juntando esto y estoy planteando esta tecnología innovadora de tal manera, he encontrado una solución. Ese momento es fantástico. Pero si además lo complementas con una capacidad docente para ser capaz de trasladar ese mensaje y esa solución que has encontrado y que no se quede solamente en tu cabeza, y además utilizas ese rigor científico para saber que las cosas las estás haciendo con solvencia y apoyado en pilares, hombre, yo creo que a mí siempre me ha sumado mucho. Los tres mundos se complementan unos a los otros. O sea, no los veo como algo separado, sino como algo conjunto. Pero lo que me gusta es resolver problemas. Problemas que entiendo, ahora esta oportunidad de resolver, y muy buenos y diversos en tu trayectoria, donde creo que ya nos has dicho que estuviste en Cajamar, pero creo que, o al menos yo por lo que te he seguido, sé que has tenido una temporada muy larga en Telefónica, que antes hablábamos en la comida. Cuéntanos, ¿qué es trabajar? Bueno, cuéntanos qué posiciones ocupaste, que no fueron menores, y qué significa trabajar en un Telefónica en ese tipo de posiciones, que yo creo que, como yo, muchos, pues sigue, lee publicaciones en un LinkedIn de un Antonio Pita, head de metaverso o de la parte de inteligencia artificial, y dices, ostras, ¿qué será estar ahí, no? Cuéntanoslo. Bueno, pues empiezo un poco por el principio. Yo entré en el grupo Telefónica de la mano de Carmen Artigas en Synergy Partners, llevando las operaciones. ¿Qué es Synergy Partners? Synergy Partners era una empresa que la había comprado ya Telefónica en el momento que yo entré, que era una consultora de nicho. Consultora especializada en lo que en ese momento se llamaba Big Data, que era ciencia de datos también, Big Data, analítica avanzada. Y lo que hacíamos era, pues eso, resolver problemas en diferentes empresas, justo 2016, 2017, 2018, donde había un auge muy grande. Teníamos un equipo, yo lideraba un equipo de más de 100 personas, casi 130 personas, entre científicos de datos, ingenieros de datos, visualizadores y consultores de negocio, porque siempre metíamos en nuestros proyectos consultores de negocio. Entonces, es apasionante porque te enfrentas a retos en todos los sectores. Y como esto es algo innovador, no vas a desplegar una solución que ya se ha hecho en otro sitio. Es que tienes que entrar en el negocio del cliente, entenderlo, después escarbar en sus datos, que por supuesto nadie los tiene preparados y están limpios para que cuando tú llegues te los encuentres perfectos, ni muchísimo menos. Así que tiene un trabajo arduo y duro. Y después ser creativo a la hora de crear una solución que a nadie se le haya ocurrido, porque las soluciones estándar ya las ha probado todo el mundo. Entonces fue muy apasionante. Esa empresa, Synergy Partners, se integró en Telefónica. Seguimos haciendo lo mismo, pero ya bajo el paraguas de lo que se llamaba LUCA, que era la unidad de datos de Telefónica. Era una unidad B2B, en donde teníamos servicios profesionales, que eran los que lideraba yo, y después teníamos líneas basadas en datos, agregados, anonimizados, extrapolados, que daban mucho conocimiento a muchos tipos de empresas. Hubo un momento de reorganización y reestructuración cuando se quiso dar mucha potencia, sobre todo a estos nuevos verticales digitales, y se creó Telefónica Tech. Así que todo el bloque de LUCA pasamos exactamente a Telefónica y OTEAN Big Data Tech. Nos juntaron con la gente de Sensórica porque tenía todo el sentido. Claro, ¿cuál es la gasolina de la ciencia de datos? Los datos. ¿Qué es lo que más datos genera ahora mismo? La sensórica. Todas las industrias necesitan sensorizar sus procesos, capturar esos datos, ¿pero para qué? Para optimizar esos procesos, claro, para medir la calidad, para estar tomando decisiones sobre qué producir en qué momento, y eso ya pues lo iba juntando con todo lo que eran los proyectos tradicionales de supply chain. Ahí estuvimos durante unos cuantos años hasta que ya pues me pidieron, pero fue una breve época de mi vida, me pidieron que ayudase en el área de metaverso con Yaiza Rubio, y ahí estuvimos pues lanzando iniciativas donde intentamos meter la inteligencia artificial dentro del metaverso. ¿Cómo? Pues creando, por ejemplo, asistentes de inteligencia artificial para recomendarte móviles y que entendiesen tu lenguaje y que pudiesen ayudarte a encontrar el mejor móvil para tus necesidades. O sea que al final, aunque estaba en el metaverso, mucho de lo que hacía seguía ligado a la inteligencia artificial. Sí, sí. Oye, y eso de las recomendaciones me ha recordado a algo que también te destaca. Cuéntalo tú. No suelo contarlo demasiado, pero bueno, me siento muy orgulloso. No es fácil, ni tenemos a mucha gente, y menos en España, que ostente ese título. De hecho,
De lo que estamos hablando es que en 2016, creo que fue, se lanzó el concurso al mejor científico autos de España, que curiosamente lo lanzó Synergy Partners. En ese momento yo estaba en Liberbank. Fue de hecho la forma en la que me conocieron. Mira. Y un año después es cuando me ficharon, o sea, un año después de entregar. Todo el sentido, entonces había que contarlo. Sí, fue el camino. Me he recorrido el camino para atrás, la historia para atrás. Entonces, el reto consistía, todos teníamos el mismo reto, en hacer un sistema de recomendador de películas novedoso. Había una serie de cosas que se quería que se hiciesen, pero no te daban datos. Desde cero. Y te daban un mes, el mes de julio. Claro, si hubiera estado viviendo en Murcia te diría, la playa, julio, el calor. Pero es que en ese momento estaba viviendo en Oviedo, en Liberbank, estaba trabajando allí en la Plaza Escandalera. Sí. Y el coste de oportunidad es pequeño. O sea, puedes pasearte, hay buen tiempo, pero para los que somos de Murcia el verano es la playa. Bueno, pues ese mes de julio dije, oye, pues vamos a hacer un sistema de recomendador. Así que me scrapeé Film Affinity entero, me bajé más de 120 y tantos mil. Sí, 120 y tantos mil contenidos, películas, series, etcétera. Hice una plataforma que además era responsive, se podía ver por web o por app o móvil, y que tenía muchos diferentes tipos de sistemas de recomendación, e incluso desarrollé un sistema para que la evaluación de esos sistemas no corriese a cargo de la empresa que lo gestionaba, sino de los usuarios, mediante técnicas de gamificación. De hecho, fue una de las cosas que ¿Cómo explícanos esto? Bueno, pues al final, como tenía 120 y tantos mil productos, películas, series, etcétera, claro, cuando tú quieres empezar a hacer los sistemas de recomendación más sencillos, los basados en contenidos, lo que tienes que hacer es buscar la similaridad de esos objetos, para, si aparece un objeto, cuáles son los más parecidos similares para que tú sigas con la compra o con la búsqueda. Hombre, cuando tienes 15, 20 productos, pues lo puedes hacer a mano, pero cuando tienes 129.000, no hay forma. Entonces, lo que planteé, pues es lo estándar. Oye, vamos a vectorizar el producto. Puede ser un TF-IDF o puede ser cualquier tipo de embedding, que es lo que se hace últimamente. Y una vez que tienes los vectores, pues vamos a calcular la similaridad del coseno, que al final es, en un plano lo pones, calculas el ángulo, y en función del ángulo, pues ya sabes si son más similares o menos. Bien, está ahí bien. El problema es, ¿cómo valido yo que esas similaridades son buenas? Porque se basan en las palabras, en los actores, en el contenido que yo tenía, en esos descriptores de esas películas. Y me encontraba cosas raras como que si veías El Padrino, te recomiendo Don Gato. Y dices tú, ¿pero por qué? Bueno, sí, tiene sentido. Don Gato está en Nueva York, está relacionado con la policía, es un poco mafioso. Claro, al final lo dices y dices, ostras, tiene sentido. Sí. Pero claro, cuando lo analizas, de primeras te choca. Entonces yo no podía recorrer los 129.000 contenidos, ir uno a uno filtrando cuáles eran los que no tenían sentido o no. Entonces lo que hice en la propia plataforma es que yo permitía a los usuarios a que desvinculasen esas relaciones si no veían que tuviesen sentido, y lo que hacía él le ofrecía lo que yo llamé en ese momento Sigefil, que era el nombre de la solución, tokens, de forma que era gamificado. Obviamente no permitía que la desvinculación fuese directa, sino eso iba después a un frontal de administrador, entonces yo ya decidía si mantenía o no mantenía la desvinculación. Al final la idea es la del CAPTCHA. Sí. No he inventado nada nuevo, pero lo apliqué a sistemas de recomendación de películas en este caso. Qué bien, qué bueno. Jolín. No, fue una de las cosas que más reconoció el jurado. Sí. Todo un trabajo, entiendo que todo el frontend y todo lo desarrollaste tú. Sí. Y no había IA. From scratch, todo. Y no había IA. Pues, base de datos, documental, MongoDB. Bien merecido, ¿eh? Apificado. Bien merecido. Mucho trabajo. Por eso digo que el coste de oportunidad, si hubiera estado en Murcia, no creo que le hubiera dedicado tanto tiempo. Sí. Hay que decirlo todo. Sí. Oye, y dentro de... No sé si podría haber sido pero ya que lo hemos contado. Si tuvieras que pensar en algún otro proyecto así que ha supuesto un reto para ti, un reto de verdad, decir, ostras, ¿esto cómo se hace? O, esto yo que tengo que hacerlo. Vamos a ponernos determinación. Consigamos que suceda. Vale. ¿Cuál nos podrías contar? Bien, entiendo reto más de un proyecto retador. La verdad es que hemos tenido proyectos muy retadores, pero tengo que reconocer que como el equipo que tenía, sobre todo en esa época, Synergy Partners, Telefónica, Luca, Telefónica y Otan Big Data, eran tan cracks. Tenía un equipo tan bueno, espectacular, porque no había muchos egos y sobre todo había gente muy brillante, muy potente, muchos doctores con mucha experiencia. Entonces,
yo no tenía ningún reto, o sea, era ponerlos a ellos y te encontraban soluciones. Oye, que queremos gobernar un sistema, pero tiene una solución on-premise comercial y además queremos utilizar Spark, pero es que no hay ninguna solución que te haga la trazabilidad end-to-end. Y dice, bueno, pues no se puede, vamos a llamar a algún proveedor y se puede. Y después te apareció un chaval a los 2 días, oye, que se me ha ocurrido hacer esto, he hecho esto y ya se puede hacer. Y después tienes que hablar directamente con los de Apache, que esto se puede desarrollar, podría ser público, es maravilloso. Entonces tenía una gente maravillosa. Ahora, como reto personal, claro, ahí tenía tan buen equipo que era difícil. Seguramente muchas veces uno piensa en los primeros, porque es cuando tienes menos experiencia, te cuestan más, aprenden más cosas en los primeros pasos. Entonces yo creo que uno de los proyectos o retos más complejos y que más me marcó fue uno que hicimos en Cajamar. En Cajamar, ya en mi última etapa, está en un departamento que se llama Investigación y Metodología Comercial, con un equipo de gente maravilloso, y se plantearon darle la vuelta al juego de la recomendación en oficinas bancarias. Estamos hablando 2012, 13, finales de 12, 13. Claro, la idea es, ¿cómo se estaba recomendando en ese momento en las entidades financieras? Pues por productos. Tú hacías un modelo de propensión a la compra de tarjetas de crédito, sacabas los potenciales y hacías push a la oficina y también a los clientes por correo diciéndole, tienes una tarjeta preconcedida, tienes un préstamo preconcedido y ahora por productos. Claro que en ese momento es cuando la gente se empezó a quejar porque le llegaba el anuncio de la tarjeta, el anuncio del préstamo, el anuncio de la nómina. De hecho, han pasado muchos años, todavía hay entidades que siguen así. Todavía, te iba a decir eso. Productos. Que no es de ayer, es todavía actual. Pues, y yo he recorrido por muchos bancos y esto, como lo hicimos allí, no lo he visto en ningún sitio. La idea fue darle la vuelta completamente. No queremos saturar al cliente ofreciendo siempre lo mismo. Y no queremos ofrecer muchas cosas a un grupo de clientes que son los vinculados y olvidarnos del potencial que tienen los que no están vinculados. O sea, una persona que tiene 15 euros en la cuenta contigo, ¿qué le vas a ofrecer? Okay. Pero si vas al catastro, mira su dirección, ves cuántos metros tiene, te vas al INE, ves lo que vale el precio por metro cuadrado y haces una estimación de cuánto puede ser el nivel de vida de esta persona en función del barrio, ay amigo, la cosa puede cambiar. Entonces el planteamiento es que lo que hicimos fue darle la vuelta al juego. En lugar de hacer modelos por producto y lanzar campañas por producto, hicimos modelos por clientes y campañas por clientes. Cuando digo modelos literalmente modelos machine learning, no, seguíamos manteniendo los modelos por producto. Yo tenía mis modelos de propensión, mis modelos de recomendación, mis alertas. Oye, que este saldo es negativo, avísale para no sé qué. Oye, que hemos visto que la nómina no ha llegado. Oye, avisa. Alerta de toda la vida. Pero lo que hacíamos era una visión cliente. Cada mes, antes de lanzar las campañas, cogíamos cliente por cliente, veíamos en qué modelo salía como propenso, íbamos a su histórico de los últimos 6 meses a ver qué se le había ofrecido, tachábamos lo que se había ofrecido, unas reglas pues las hacíamos a 6 meses, otras a 9, otras a 3, por simplificar, y después lo que hacíamos era, de las que le quedaban, priorizábamos, y solo ofrecíamos una por mes. Eso se lo cargábamos a la oficina, de forma que la oficina cada mes recibía para cada cliente cuál era la acción que tenía que hacer en ese mes con ese cliente. Cada oficina para cada cliente. En cada oficina sus clientes. Sí, sí. Caracterizábamos clientes a nivel nacional. A nivel nacional. Toda España, todas las oficinas. Cogíamos toda la base de clientes de la oficina, identificamos los vinculados, tienen una serie de acciones, los menos vinculados pero que podían subir y después algunos que aunque tenían poca vinculación con nosotros, eran propensos. Claro, uno que sabes que hace 5 años tenía contigo una nómina de funcionario del servicio de salud de no sé dónde, pues dices, este va a seguir siendo médico por la edad que tiene. Así que vamos a seguir gestionándolo. Y además le dimos una vuelta más. En ese momento fue el momento en donde estábamos haciendo todas las integraciones bancarias, cuando se empezaron a juntar, y Cajamar era una cooperativa de crédito, y lo que hicimos fue crear lo que se llama un SIP, un sistema interno de protección. Creo que la estoy diciendo mal, pero bueno, un SIP. Al final lo que consiste es que agregas balances para que aquellas entidades pequeñitas puedan estar dentro de un balance de una agregación más grande y por lo tanto tener una seguridad financiera y jurídica mayor, ¿no? Bueno, ¿cuál es el segundo paso? Primero te agregas en balance, pero después lo segundo es ¿y por qué no le puedo ofrecer a todas estas cajitas pequeñas, que eran unas 30 más o menos? Caja Rural de Albalat, Caja Casino, Caja Ontenien, muchas pequeñitas. ¿Por qué no le podemos ofrecer los servicios que da Cajamar a la propia red de oficinas de Cajamar? ¿Por qué no le puedo dar estos sistemas de gestión? Y claro, el primer paso fue, oye, vamos a buscar los potenciales para nómina. Pero entonces saltan las alarmas. Espérate.
si yo le digo a este que llame a Pepe, porque no tiene la nómina aquí, pero sabemos que tiene nómina, pero la tiene otra entidad del grupo, estamos canibalizándonos. Claro. Tiene mucho sentido. Entonces creamos lo que se llama el supercliente. Creamos para cada persona una visión global de todas las posiciones en todas las entidades, de forma que si tu cliente tenías la nómina en una entidad del grupo, te contaba la vinculación en todas. No te canibalizabas y sobre todo teníamos una visión global. ¿Para qué? Para poder gestionarlo de forma global. De hecho, esto lo hicimos con las empresas y las agrupamos por grupos de riesgo. Es decir, todas las empresas de un mismo grupo de riesgo, porque tienen relaciones vinculadas, pues identificábamos dónde tenían más volumen de trabajo, dónde estaba el director financiero, etcétera, y ahí en esa oficina de esa entidad la hacíamos responsable de todo, de forma que tú ibas a la caja rural de no sé qué y te decía tu responsable, oye, que sepas que en Cajamar te vence la póliza el mes que viene, si quieres te lo gestiono yo, y teníamos ya unidas desde un punto de vista de información muchas entidades que eran diferentes empresas. Esto que ahora se trabaja con datos federados, bueno, pues eso lo hicimos a nivel todas las entidades del SIP. Y fue algo maravilloso porque estamos hablando 2012, donde ya juntamos información de todas. Es como si ahora quisiésemos juntar la información de pacientes de 20 hospitales y tratarlos cuando tú vayas a tu médico a cabecera, que tenga todas las pruebas de todos los sitios y te diga, oye, que tienes que irte a hacer el reconocimiento a tal sitio porque te vence. Sí, este problema que hay entre comunidades de los datos de pacientes, inclusive a nivel de recetas, que no puedes tomar un medicamento que se ha recetado en la Comunidad de Madrid en Murcia o viceversa, porque no hay cruce. Pues eso. Obviamente son empresas privadas, es muy fácil, el sistema financiero, y teníamos una unión de balances de forma pero para aquella época avanzadísimo. Totalmente. O sea, yo en ese momento no era consciente, porque yo pensaba, bueno, todo lo que veo que cuentan en la tele, en YouTube, en tal, ojo, la gente está haciendo cosas maravillosas y yo estoy aquí en Cajamar haciendo cositas. Cuando salí digo, vaya cacho de proyecto que hemos avanzadísimo. hecho. Y eso hay que reconocerle el mérito. El mérito fue de alguien muy visionario, que muchos años antes de que yo estuviese, unos 7, 8 años antes, decidió contratar a eWay, que en ese momento estaba Pablo González, contrataron a eWay para crear ese área de investigación y metodología comercial, y lo hicieron con muy buena visión. Fueron y dijeron, vale, queremos que crees el área, te hemos contratado a ti, eWay, perfecto, pero lo que queremos es que la gente que participe en el proyecto después se quede. Así que eWay se fue a la Universidad de Almería, buscó gente que estaba haciendo el doctorado en matemáticas, en informática, etcétera, hizo un screening, contrató a varios, los metió en el proyecto, lanzaron toda la inteligencia comercial de Cajamar y después esos se quedaron como germen del equipo. Y claro, qué bien. Estás haciendo que el conocimiento que has contratado fuera porque no lo tienes se quede y después crezca. Claro, cuando llegué yo, aquello era maravilloso. Yo puse mi granito de arena, pero fue algo... Ya había un caldo de cultivo muy grande. Eso germinar. De hecho, eso es lo que hace que las empresas avancen en inteligencia artificial y ciencia de datos, que tengan un equipo estable en el tiempo. Para que te hagas una idea, siguen estando básicamente los mismos. Y eso sigue creciendo muchísimo. Es, para mí, uno de los ejemplos de equipos más maduros, más avanzados que puede haber en España. Y es una caja que no es el primer banco que te viene a la mente. Sí, totalmente. Has dicho una cosa que me parece interesante, y es cómo un proyecto de esa envergadura o de esa a nivel de innovación o de visión fue posible, y cómo fue posible gracias a la visión o confianza de que ese era el camino de una persona determinada y de cómo se construyó ese equipo de la universidad. Es decir, al final voy por el lado de, no sé si lo compartes, pero me da la sensación que últimamente tenemos tecnologías que o bien ya están maduras o nuevas que es verdad que son bastante incipientes, hablemos de la generativa si quieres, y aunque todos hemos escuchado por cualquier canal las bondades y cómo van a cambiar el mundo, pero parece que, pero si te vas a cualquier empresa, bueno, si coges cualquier empresa privada, una de 10, 2 de 10 como mucho, una de 10 está haciendo algo y 2 de 10 está empezando a hacer algo y la tercera se lo está mirando, pero el resto ya nada. No, el resto cuenta qué hacen. Eso. La pregunta es, ¿por qué crees que cuesta tanto? Porque, no sé si coincides, sí, ¿está tan extendida ya la generativa? ¿No? Y si no, ¿por qué? ¿Qué crees que falta para que las empresas den el paso? Bien, es una muy buena pregunta. A mí que me gusta mucho la docencia, cuando cuento
lo que es la ciencia de datos, cómo ha evolucionado y en qué punto estamos. Porque esto es algo recurrente. Se lleva hablando hace 10 años, ahora con la generativa, pero hace 10 años se decía, ¿Sí? Oye, pero si minería de datos, Eso data mining se hacía en los 80, en los 90, ¿por qué todavía cuesta? Bueno, solo tienes que irte a las curvas, el Hype Cycle de Gartner. Sí. Si buscas y te vas hasta 2008, en 2008 ya apareció el término Machine Learning. 2008. Estamos hablando historia antigua. Machine Learning. Y tú lo ves y está en el pico alto. Y te dicen que en 2-5 años llega a la llanura de productividad. Buah, ya está madura. Bueno, 2008, 2009, 2010, ¿lo vas siguiendo? No se mueve. Y dices, ¿pero cómo es posible? ¿Cuántos años han pasado? Desde 2008. Estamos hablando de 18 años. Se dice pronto. Y el Machine Learning todavía no es una realidad en la gran parte de las compañías. No. Sí que lo es en las grandes. Y siempre ha estado, en los 80 y 90 estaba en los departamentos de nicho. En seguros pues estaba en todo lo que era actuariales, todo el cálculo de primas. En las utilities estaba en todo el tema de pricing. En las telco en el churn. En banca estaba en riesgos. Es decir, siempre ha habido esos departamentos muy específicos para un problema concreto. Pero el salto a que lo utilice todo el mundo es complicado por varios motivos. Uno, necesitas datos buenos de calidad. Eso, salvo que te preocupes en un problema concreto, es muy difícil que en general en cualquier área de la compañía te encuentres datos buenos de calidad. Necesitas haber digitalizado la compañía. Todavía estamos muchas empresas que le falta digitalizar. Y sobre todo es una práctica difícil. ¿Por qué? Porque es ciencia. No es un proceso. No es estandarizable. Tu problema no lo ha tenido nadie antes que tú, aunque se pueda parecer, no lo ha tenido nadie. Entonces, lo que nos encontramos ahora es que eso todavía no ha llegado a madurar en muchas compañías. Sí que tienen sus departamentos y vemos que van a diferentes velocidades, pero se lleva hablando de People Analytics 10, 15 años y en algunas han hecho 2 proyectos, en otras han hecho 1 y en la mayoría ninguno. Porque es difícil. ¿Qué pasa con la generativa? Bueno, ¿quién es la gente que cuenta esas bondades de la generativa? Los fabricantes de soluciones de generativa y los que te venden cursos de cómo utilizar la generativa. Entonces tienen un interés. Pero cuando te metes en las compañías, hay muchas compañías que están apostando y lo están haciendo con un plan de forma sólida. Ejemplo, en España, BVA, que ya hace menos de un mes ya le pidió a OpenAI licencias para todos los empleados. 11.000 licencias creo que irán a poner ya. Ni tan mal. Pero no es solamente soltar las licencias. Tienes que hacer un plan para qué las necesito, cómo se van a utilizar, formar a tu gente para que haga un uso adecuado, le saque, la exprima al máximo y también que tenga cuidado con los riesgos. Estas tecnologías son incipientes. Como tales, estamos aprendiendo a utilizarlas. Tienen muchísimas posibilidades y dada la facilidad de uso, no somos capaces de saber en cuántas cosas las vamos a poder utilizar. Estamos descubriendo. Pero claro, cuando uno descubre lo bueno y se encuentra con los problemas. Lo importante es que vaya andando con pies de plomo y que lo vaya resolviendo. Entonces, como dices, hay muchas compañías que dicen que quieren hacer. Yo me enfrento a muchas empresas que me llaman y dicen, oye, Antonio, vente, que queremos meter la IA. Yo le digo, ¿para qué? Bueno, pues por tener la IA, un cuarto y mitad de IA. ¿Para qué? Entonces, siempre intento explicarles con ejemplos sencillos, pues, en qué se puede utilizar, en qué no se puede utilizar, para qué vale, para qué no vale. Y también desmitifico un poco. Cuando te cuentan lo que se ve en la tele, muchas veces la mitad es fake. O sea, hace el Figure One, un robot que salía hace 4 o 5 meses, que un vídeo se hizo muy viral porque estaba hablando contigo mientras fregaba unos platos y ordenaba y recogía basura y tal. Ya dijeron que no, que era un montaje. Pero bueno, que esto lo llevan haciendo de los 80. Cuando se presentó el primer Mac, el ordenador le hablaba a Steve Jobs. Yo no sé si en los 90 algún ordenador te hablaba a ti, pero a mí ninguno. Salvo Kit en la tele, no había mucho más. Entonces te encuentras a que siempre se han utilizado esos artefactos creativos para madurar mercados. Y estamos en un momento de madurar el mercado. Fíjate que todavía no tenemos regulación. Sí que estamos trabajando desde una norma española, creando normas ISO, junto con el resto de empresas afines en todo el mundo, pero no hay una regulación ni una normativa clara, contundente, porque todavía no estamos en pruebas. Son tecnologías muy innovadoras y tenemos que tratarlas como tal. Aprender de ellas, no meterlas en sistemas críticos y sacarle el máximo partido que se puede ahora mismo, porque realmente ayudan mucho y sobre todo, principalmente la generativa, en la mejora de la productividad de las empresas. Una pregunta. ¿Hay tecnologías para empresas pequeñas y para empresas grandes? Sí. Si nos concretamos,
Si hablamos de inteligencia artificial en general, hay soluciones que tienen unos costes de licencia de varias decenas de miles que son caras. Ahora, si nos vamos a la generativa, que es lo que está últimamente más de moda por el tema de la productividad, yo normalmente diferencio 4 grandes grupos de inteligencia artificiales generativas. Una, las que te ayudan de forma individual. Tus asistentes personales, por ejemplo, ChatGPT, LeChat, Gemini, bueno, pues todas esas normalmente tienen un coste barato. Estamos hablando de 15, 20, 30 dólares por usuario y mes. Sí que es cierto que hay algunas premium que ya te pueden estar costando 400 y 500 dólares. Depende de lo que quieras utilizarlo. Pero para la mayoría de la gente, y sobre todo en empresas pequeñas y medianas, un asistente personal es suficiente. Ahora, eso le ayuda a la persona, no a la empresa, a la persona. Puede reducir tiempo de trabajo, pero lo importante es si después ese tiempo de trabajo que has reducido, ¿en qué lo empleas? O sea, si lo empleas en vivir bien, oye, pues vas a tener empleados más tranquilos, más felices, pero no te va a afectar la cuenta. Esa sería la nueva ofimática que hablábamos en la comida. Claro. Esa sería esa parte, ¿no? Efectivamente. Si eso lo empleas en que esa persona puede dedicar su cerebro a hacer más cosas, oye, pues a lo mejor estás descubriendo nuevos mercados, nuevas ideas de negocio, plantear nuevos proyectos. Entonces ahí lo puedes. O hay empresas que dicen, bueno, pues donde tenga 15, si meto herramientas de inteligencia artificial les ayuda a ser más productivo, pues cuando tengo 15 me quedo con 13. Vale. Eso está bien a corto plazo, reduces costes, pero no te está dando ninguna ventaja competitiva. Todo el mundo va a llegar a ese punto. Esas son las primeras. Después nos vamos a las segundas, son las inteligencias artificiales que están integradas en software comercial. Claro, hay un fabricante, SAP, Salesforce o similares. ¿Por qué no voy a meter yo una capa por encima de inteligencia artificial para que la gente pueda interactuar con mi software? Que siempre se ha dicho que son muy complicados y que hay que aprender mucho. Puedo interactuar con lenguaje natural. ¿Por qué no en un Salesforce hablo con, se llama Agentforce, y le digo, oye, quiero dar de alta a un cliente? Y te dice, sí, dime sus datos, necesito esto. Pues todo esto. Ah, me falta esto, pues esto. ¿Y quieres que haga ahora ya un proyecto? Sí, el proyecto y una visita, o no. Y lo puedes ir hablando en lenguaje natural, de forma que es muy útil. Claro, ahí la empresa no tiene que hacer nada, tiene que esperar que su software lo tenga y ver cómo le ayuda a que ya no tengas que desarrollar gente específica para trabajar con esos software. El tercero son los asistentes de conocimiento. Claro, yo cuando le pregunto a ChatGPT sabe del mundo. Igual que LeChat, Gemini, pero no sabe de mi empresa. Si yo le rasco un poco y tiro a cosas muy concretas, muy específicas, o hago muy bien la pregunta, o probablemente lo que me respondan no sea del todo correcto, una alucinación o simplemente una falta de contexto. Claro, pero si yo quiero preguntarle sobre las cosas de mi empresa, por ejemplo, para un onboarding de empleados, si tengo muchos empleados recurrentemente que entran y siempre están preguntando a mis personas de recursos humanos, oye, ¿cómo pido las vacaciones? Oye, ¿dónde tengo que pedir un EPI? Cositas del día a día, pero que al final, ¿a quién te diriges? ¿Te vas a leer los manuales? Somos perezosos. Te vas a alguien de recursos humanos y le escribe, oye, que me he puesto enfermo, ¿a quién le mando el parte? Claro, si ese conocimiento de tus procesos internos de recursos humanos los pones en un asistente de conocimiento y tú lo dejas accesible a tus empleados para que solo le pregunten y le respondan sobre eso, si le preguntas por cualquier cosa, pues no le va a responder, va a decir, oye, yo estoy entrenado para esto. Claro, puedes ayudar a reducir esas interacciones que, primero, le das conocimiento al que lo necesita y segundo, no interrumpes al otro. Estás ganando mucho tiempo. Claro, eso lo tienes que hacer en casa. Y se requiere de tu conocimiento y tu conocimiento estructurado en PDFs, Word, PowerPoint, pero tratado, limpiado, completo. Tienes que tener la documentación y es algo que se está desarrollando en muchas compañías. Por ejemplo, también para lo que es mantenimiento. Muchas veces muchos empleados de mantenimiento necesitan conocer cómo es técnicamente una máquina que están reparando, no tienen los manuales, pero le empiezan a preguntar, oye, esta máquina, tengo este problema, ¿cómo puedo resolverlo? ¿Qué código tengo que darle? ¿Dónde va el cable? No sé qué. Bueno, pues si tienes ese conocimiento experto. Y el cuarto es cuando los quieres integrar en tus procesos. O sea, yo tengo un proceso dentro de mi compañía y hasta hace poco utilizamos muchas tácticas de automatización, o bien por código, pues todo lo que se puede automatizar lo automatizamos, o bien por RPAs, aquello que se podía hacer en entornos web. Pero ahora ha llegado un paso más. Y es que muchos procesos no éramos capaces de automatizarlos o dar el siguiente paso porque habían pequeñas tomas de decisiones donde el humano tenía que aplicar su sentido común. Oye, por ejemplo, te llegan correos a una bandeja de correos, ¿cómo sabes a quién se los tienes que derivar? Pues podíamos utilizar palabras clave, pero habían cosas que no llegaban por esas palabras clave. Bueno, pues ahora gracias a la inteligencia artificial hemos dado un salto más y aquellos procesos donde se tomen decisiones sencillas, más o menos razonables, pues podemos utilizarlo para
automatizar un poquito más el proceso. Claro, ese es el problema. El problema que tiene ese tipo de asistentes es que tienen que conocer tu proceso y tienes que elegir dónde lo tienes que poner. Así que no es click and drag como compro una licencia ChatGPT, sino tienes que hacer una consultoría de tu proceso, pintarlo en un modelo BPMN y después a partir de ahí elegir dónde puede aplicar y cómo puedo mejorar. Y ahí es donde las empresas realmente importantes están invirtiendo más, porque lo otro es licencia para utilizar. Te enseño cómo utilizarlo. Las comerciales, cuando lo desplieguen ya me enseñará el proveedor. Las de conocimiento son más o menos estándar, se está trabajando también, pero el foco, las que mejoran los procesos, porque ahí es donde puedes tener o una ganancia de tiempo, ganancia de dinero o las dos cosas. Y esa tecnología, la última que dices, que es la clave, ¿vale para empresas grandes como empresas pequeñas? Para que te hagas una idea, casi todo eso está programando principalmente en Python. Lenguaje gratuito de acceso a todo el mundo. Claro, ¿qué haces si eres una empresa grande? Pues te montas tu modelo de lenguaje en local y tienes tu servidor. ¿Qué haces si eres una empresa pequeña? Pues contratas un servicio LLM al que tú vas llamando vía API, pero que no vale cualquier LLM porque tienes que tener cuidado que tus datos no vayan fuera del espacio europeo de datos, pero hay muchas soluciones para eso, de forma que tú lo que haces es pagar por el consumo. Y no tienes que comprar grandes licencias. Es decir, todo eso del software as a service, que en los últimos 10 años ha conseguido que las empresas pequeñas y medianas pudiesen acceder a cierta información, ahora se mantiene con la inteligencia artificial generativa y puede ser muy, muy provechoso para las pequeñas y medianas. El problema, necesitas a alguien que te acompañe, necesitas a alguien que sepa, y esas últimas pues son complicadas porque requiere conocimiento de procesos, conocimiento de automatización, conocimiento de LLMs generativa. No es fácil. Entonces, hay una barrera de entrada por el conocimiento para las pequeñas y medianas, pero también sé que hay muchas pequeñas empresas de consultoría que se están especializando en cómo ir ayudando a automatizar procesos. Claro, si automatizo la ingesta de facturas manuales, gracias a le hago una foto, la trato en el LM, sacar información, la meto en la base de datos, etcétera, pues eso ya después lo puedo ir replicando en muchos sitios. Entonces va a ir llegando poco a poco. Te quería preguntar, al menos mi percepción es que cuando una empresa se pone a valorar el caso de uso de negocio y obviamente el retorno, ese famoso ROI, pero ¿cómo me va a ayudar a la empresa a mí mi sensación es que la mayor parte de las veces se suele encontrar valor cualitativo antes que cuantitativo. Obviamente el cuantitativo es mejor de valorar y es el que todo el mundo busca porque sé que si me cuesta tanto la inversión en licencias, servicios, mantenimiento, desarrollo y sé medir en números el retorno que me va a dar por ahorro en costes o porque al final cómo funciona la cuenta de resultados. O vendo más o ahorro más. Y si soy capaz de calcular bien cualquiera de esas dos variables, desde luego voy a hacer la inversión. Pero ¿qué pasa? Que me da la sensación que la mayoría de las veces, y no sé si que quizás es por el carácter humano, se suele encontrar valores o variables de valor cualitativo, los cuales no puedes medir de manera tan tangible, pero no dejan de ser importantes para la empresa. No sé si lo ves así o no. Totalmente de acuerdo. Y te diría incluso alguna cosa más. Yo creo que es difícil el cuantitativo, porque cuando tú te enfrentas a un proyecto de ciencia de datos, el éxito del modelo depende de varias cosas. Primero, la calidad de los datos. Segundo, la técnica analítica. Eso no me preocupa nada porque el conocimiento está accesible. Y tercero, cómo lo introduces después dentro de tus procesos operativos. Claro, si yo, por ejemplo, hago un modelo de retención de clientes y soy capaz de identificar los clientes que se van a ir y eso no lo activo con una acción comercial específica con mi equipo de comerciales, no va a servir para nada. Ahora, ¿yo puedo a priori hacer un cálculo de un ROI? Sin saber cómo son los datos y sin saber cómo lo voy a poner después en valor. La respuesta es no. Pero con la inteligencia artificial generativa, yo cuando me hacen esta pregunta me lo hacen mucho. Hay algunos casos específicos que sí pueden medir, pero sobre todo miden durante el proceso. Es decir, vamos a sentarnos con una persona, vamos a medir los tiempos que están a hacer una cosa, claro, vamos a plantear una solución, vamos a medir los tiempos y después, como tenemos 15 personas que hacen lo mismo, por tantos días podemos hacer una cuenta. Vale. Pero tiene que ser empírico a posteriori. Bueno, pues yo lo que suelo decir, que mucha gente se queda tranquila, es hace 20 años calculamos el ROI de introducir el Excel en las compañías y el Word. O sea, ¿cómo hubiera yo calculado el ROI de introducir el Word? ¿De qué me va a servir el Word? Y ahora, ¿quién vive sin Word? Bueno, te pongo algo más duro. El correo electrónico.
¿Cómo calculas el ROI? Que además el correo electrónico es la peor forma de organizar cosas, que es el mayor desastre de organización y lo pierdes todo. Pero, ¿cómo podríamos plantearnos en su momento tomar la decisión de utilizar correo o no en función al ROI? O sea, da igual. Esto te va a arrollar. Dentro de 10 años, todos los empleados, todos utilizarán IAs generativas. De hecho, seguramente muchos empleados en tu compañía ya utilizan la suya personal. Se tienen una gratuita o no, sea GPT, LeChat, Gemini, la que sea, DeepSeek, la que sea, y la utilizan. El problema es que probablemente cojan y digan, este informe, voy a hacerle una foto y le voy a preguntar a ChatGPT que me haga un resumen que tengo que poner en un informe. Más concreto. ¿Sabes que esos datos a lo mejor se están yendo a otra parte y estás incurriendo en un delito de transferencia internacional de datos, si son datos sensibles? Bueno, pues eso mucha gente no lo sabe, y porque digan, no, yo no voy a utilizar la inteligencia artificial generativa simplemente porque no he hecho un cálculo en ROI. Estamos equivocados. Esto ha venido para quedarse. Es como si dijésemos, no quiero que mis empleados utilicen el móvil. Da igual, se lo van a utilizar en su casa y lo van a tener en su día a día. Entonces, obviamente no te puedes lanzar a la piscina en proyectos grandes, pero lo que sí es una realidad es que todos tus empleados en 10, 15 años, todos y todas las empresas van a utilizar inteligencia artificial generativa. Todas. No porque tú quieras o no, sino porque el propio empleado se da cuenta que le ayuda a hacer mejor su trabajo. Tú lo que tienes que hacer es evaluar los riesgos como empresario, elegir la mejor estrategia y tenerlo lo mejor gobernado posible para mitigar riesgos y ayudarles a que sean lo más eficientes posibles. Pero de hecho, si no haces nada, el que aprenda se va a ir. ¿Por qué? Porque va a ver que no, la empresa no la acompaña, que es capaz de ser muy eficiente, pero ve que los de alrededor cobran lo mismo siendo mucho menos eficientes, que no se les recompensa y que ve que la empresa no prospera. Se va a ir. Así que calcula el ROI si quieres. Pero ahora mismo, en este momento, te diría que no. Ahora, para los últimos asistentes que hemos dicho en los procesos, es probable y es interesante que hagas una buena prospección antes. Para lo que es el uso de generativa como medida de mejora la productividad individual, como herramienta del puesto de trabajo. No hay duda. No hay duda. O sea, además, es que duda. Esa descripción que has hecho es arrolladora. Es que me ha encantado el cómo podríamos haber calculado en su momento el ROI del uso de un paquete ofimático, independientemente de la salud de la plata. Ni PowerPoints en las reuniones que estamos hasta arriba, ni los correos, ni los Excel. ¿Y cómo introducimos eso en las empresas? Contratamos a los ofimáticos. Exactamente. Gente que, por su iniciativa, se había hecho un curso. Claro, en ese momento no había internet, no teníamos toda esta gente bombardeándonos con el curso que nos va a hacer ricos de inteligencia artificial. Pero hubiera sido lo mismo. Aprende ofimática, aprende PowerPoint. Bueno, la ciudad estaba llena de carteles. Las marquesinas de los autobuses llenas de carteles. Y entonces, aquel pionero que aprendió fue el primero que se ofreció a las empresas para entrar. Y ese fue el que abrió el camino a los demás. Y era el que enseñaba a los demás. Era el gurú de la ofimática. Sí. Obviamente el puesto ofimático ya no existe, desapareció por el camino. Sí. Pero va a pasar lo mismo. Sí. Lo hablábamos en la comida. Se pedía en los puestos de trabajo, en los currículums, que manejara paquetes ofimáticos. Sí. No se está pidiendo todavía, pero creo que o se da por hecho o en algún momento se va a empezar a pedir. Se va a empezar a pedir, pero el problema es que las empresas todavía no saben cómo pedirlo. Claro. O sea, porque como tú no tienes integradas las soluciones en tu puesto de trabajo, quedaría un poco raro que tú en las solicitudes de empleo pusieses, se requiere conocimiento de IA, ¿vale? ¿Qué IA? Punto número uno. Y segundo, ¿para utilizar en dónde? Sí. Claro, si lo ven tus empleados dicen, pero ¿qué me estás contando? Pero si no me dejas utilizar IA en mi empresa, dentro de mi compañía, ¿por qué pides a gente que utilice ella? Ahora, en el momento que se despliegue, yo no me cabe duda que empresas como BVA, lo normal, y podríamos mirarlo así, ya lo hacen, es que pongan en sus ofertas de empleo, tendrá que tener conocimientos de ella. ¿Y qué diremos? Básicos, medios, avanzados, como se dijo en su día de la ofimática. Ya eso se pone uso de ofimática, pero antes era básico, medio y avanzado. Es verdad. Y habían niveles. Es verdad. Bueno, pues pasará lo mismo. Es verdad, sí. ¿No le está faltando a la educación un cambio con todo lo que viene? Oímos hablar de que si la IA, los alumnos hacen los trabajos, que si se intenta mirar si están hechos o no con IA. Sí, pero no estamos poniéndole puertas al campo. Sí y no. Bien, en la UCAM soy investigador, pero sí que soy docente en otras universidades.
Y claro, aquí depende del nivel de digitalización que tenga la universidad. No es lo mismo una universidad que su foco de enseñanza es presencial, con exámenes presenciales, que una universidad online, donde toda la interacción con el alumno es digital. Bueno, pues en una de esas universidades digitales, la Universidad Oberta de Cataluña, de la que soy profesor, pues estos debates ya los estamos teniendo hace ya tiempo. De hecho, en una de las asignaturas que yo imparto, Introducción a la Ciencia de Datos, del grado de Ciencia de Datos aplicada, en la asignatura de primero, en esa asignatura, hemos puesto ya un asistente en el aula para que tú, alumno, puedas preguntarle lo que quieras. Segundo, se permite el uso de inteligencia artificial, pero referenciando cómo la has utilizado y utilizándola bien. Entonces, nosotros no perseguimos y castigamos quién la ha utilizado. Perseguimos y castigamos quién la ha utilizado mal porque es malo para ti. Qué bueno. Y ahora te voy a decir por qué. Si miras mi blog, últimamente estoy escribiendo muchos artículos que hablan de el efecto K en la inteligencia artificial. Es un término que me he traído de lo que son las crisis, la salida en K de crisis, que cuando hay una crisis hay unos que salen mejores y otros que salen peores. Bueno, pues aquí nos pasa lo mismo con el uso de la inteligencia artificial generativa. Tú la puedes utilizar como alumno, pero también como profesional, para que me haga el trabajo, sin yo aprender, se lo escupo, copio, pego y chimpum. ¿Y eso de qué te sirve? Te vas a ir para abajo. No estás desarrollando capacidades. No tiene nada diferencial. O puedes utilizarla para que me ayude a saber más, me pregunte, para que yo coja su respuesta, le dé una vuelta, le dé mi visión, coja con esto, me hago una investigación profunda y entonces voy hacia arriba, porque la estoy utilizando como una buena herramienta. De hecho, te voy a poner un ejemplo. Yo en unos exámenes, además, tengo unas técnicas que no voy a revelar hoy, que utilizo para saber si la gente utiliza inteligencia artificial, que son muy cantosas, y yo identifico gente que ha cogido la pregunta, la ha metido en una herramienta de inteligencia artificial, ha cogido la respuesta, la ha pegado y ha tirado para adelante. Y la respuesta no habla de la pregunta. Y dices, ¿qué estás haciendo con tu vida? Y sin embargo, después veo a mi hija, que en casa, mi pequeña, que tiene 15 años, coge y dice, no, he cogido ChatGPT, le he subido el tema y le estoy diciendo que me haga preguntas tipo test. Entonces lo utiliza para preguntarle dudas de las cosas que no entiende, se le explique de otra forma, que le busque materiales, que le haga preguntas tipo test. Claro, hay usos adecuados y no adecuados. Nuestra labor como docentes principalmente no es limitar y poner puestas al campo. No. Yo creo que ahora mismo todas las universidades, igual que hace un año y medio había muchas muy reticentes, yo creo que todas saben que es una realidad. Otra cosa es que están viendo los mecanismos para, primero, ayudar a tus profesores a utilizarla adecuadamente y, segundo, trasladar ese conocimiento a los alumnos, que esto va muy rápido. Y muchas veces los alumnos van más rápido. Entonces, aquí lo importante es hacer un buen uso. Yo lo utilizo en mi día a día para generar contenidos, materiales, para corregir automáticamente. O sea, corriges cosas y después, obviamente, tienes que darle un vistazo, tienes que ver que se ha corregido adecuadamente, pero ya vas dándole más información. ¿Por qué? Porque antes, con el tiempo que tenías, le podías hacer unos comentarios de mejora muy pequeñitos, pero ahora, cuando lo has corregido entero, la metes después de haberla corregido y dices, oye, perdona, ponme 10, 15 puntos de mejora, 10, 15 fallos importantes. Entonces le puedes dar un informe al alumno muy serio, muy bien trabajado, que le puede ayudar a crecer más. ¿Por qué no? Sí, estamos generando muchos contenidos. ¿Por qué no? Ahora puede tener un profesor 24 horas al día. Sí. ¿Es lo mismo que el profesor tutor normal y corriente? Para el 80% de las cosas, sí. Si utilizas Pareto, es una maravilla. Sí. Yo lo que he descubierto en mi práctica personal es que, y hablo del punto de vista de, por ejemplo, utilizarlo para poder sacar resultados a partir de event logs de procesos como lo hacen Process Mining con los algoritmos que hay detrás, pero dándoselo a una IA que está conectado por detrás a un Python que es capaz de instanciar las librerías que hacen falta y demás, y te hace cosas, o sea, te saca resultados comparándolos con aplicados, el mismo dato aplicado en la plataforma de Process Mining X del mercado, Celonis o el que sea, y hecha con esta parte de generativa, y te saca los mismos resultados. Pero lo que te das cuenta es que tienes que saber de lo que hablas. Correcto. Tienes que ser experto en esa materia para saber discernir de la profundidad con la que te está dando el resultado, para saberle volver a preguntar, para bucear un poco más o hacia la izquierda, o hacia abajo, o hacia arriba, o hacia aquel lado, o saber desglosar más un determinado dato porque sabes de lo que estás hablando. Como no sirve si no sabes de esto, y vale que el primer resultado es como lo dices tú, ¿no? Si un alumno, el primer resultado, según me lo da, para adelante. Bueno, yo ahí siempre comento, tanto a alumnos como en las empresas que asesoro,
Yo les digo que el uso de estas herramientas de inteligencia artificial como herramientas asistentes de productividad lo tienes que utilizar solamente en dos supuestos. Uno, en el que tú sepas hacer la tarea y lo que estás pidiendo es que la haga mucho más rápido. O dos, que tú seas capaz de poder validar que lo que te devuelve es correcto. Entonces es muy importante. De hecho, escribí hace 15 días o un mes un artículo que hablaba del efecto K, pero ahora en los profesionales de la informática, de la ingeniería. Y abría el melón, que es que esto va a potenciar muchísimo a los profesionales senior, porque saben lo que tienen que hacer, saben cómo preguntarle, sacan mucho partido. Totalmente. Y va a perjudicar a los juniors. Vamos a entrar en una guerra del talento senior, porque el junior, ¿por qué era necesario el junior? Porque necesitabas una persona senior que tenías que quitarle las tareas de bajo valor para que se centrase en idear, en evaluar, en validar. Todo el desarrollo de software era así. Entonces tenías una legión de junior que les mandaba poco a poco y les ibas corrigiendo. Pero ¿por qué tengo que tener junior si se lo puedo pedir a inteligencias artificiales que me vayan generando el código y yo ya lo voy copiando, pegando y validando? Entonces ahora vamos a ver que va a haber una guerra por el talento senior brutal, porque estas herramientas... Una demanda, dices. Cuando te refieres a guerra, te refieres a guerra de las empresas por buscar y mantener al talento senior. Va a haber dos cosas. Uno, fascinante me parece. Por mantenerlo. Dos, por traer más, porque el senior con estas herramientas se multiplica. Y tres, es que el senior va a querer estar por su cuenta. Porque va a poder trabajar para varias empresas, produciendo más, porque de forma individual a lo mejor no le pagarían lo que ahora es capaz de hacer. Esos ingenieros que se llaman los 10X, que dice, es que con estas herramientas puedes ser un ingeniero 10X. ¿Por qué no puedes cobrar? Si haces 10 veces más que una persona, ¿por qué no cobras 10 veces más? Claro, el salario en eso está pervertido. ¿Cuál es el salario mínimo que tiene un desarrollador de software en un Madrid? Mínimo. 20, 25, mínimo. ¿Cuál es el que tiene un desarrollador senior? 60, 70. Si es muy bueno puede subir, pero es que no hace 3 veces más. Es que probablemente haga 7, 8, 10 veces más y lidera equipos de gente que está haciendo crecer. Y más ahora con la inteligencia artificial generativa. Entonces yo estoy viendo mucho senior que ahora se está dedicando a irse de freelance por su cuenta y ofrecerse a diferentes empresas y va a éxito. Es decir, tú quieres que te haga esto y tú me pagas tanto por hacerte esto. Lo que yo tarde es mi problema. Más o menos. Y después las empresas se han dado cuenta que ¿por qué vas a tener una legión de juniors si puedes con estas herramientas en un senior hacer que trabaje el triple y produzca el triple con menos esfuerzo? Bueno, pues es el talento senior. Porque además estas herramientas que las utiliza una vez, alucina, dice esto es maravilloso, pero cuando lo utilizas 5 veces te das cuenta, parece que falla. Sí. Yo siempre digo que son becarios rápidos, pero son becarios. Si tú a un becario le dices, hazme un informe no sé qué, pero un informe no sé qué, yo hago un informe. Después lo que salga, ahora si le especificas, quiero estos apartados, quiero esto, vas a tener esto, estas son las fuentes, no sé qué, no sé cuánto, pues tú te esperas 2 semanas y te traes un buen informe. Pues estas herramientas te hacen lo mismo, pero en un día, en 3 horas. Sí. Y esa es la gran diferencia. Entonces, la guerra del talento va a ser... Guerra de talento senior. Totalmente. No lo había mirado así, pero tiene todo el sentido. Todo el sentido. Fíjate que inclusive estábamos llegando a unas épocas en las que el talento senior estaba siendo defenestrado, un poco valorado, etcétera. Y fíjate, creo que es la primera vez que lo oigo, este tipo de enfoque, pero tiene todo el sentido, ¿eh? Lo cual me alegra porque siempre he abogado porque ¿cómo puede el talento senior quedarse defenestrado en un momento dado de edad, simplemente por la edad? Cuando realmente es un momento de madurez, de más conocimiento. Entiendo que al final, bueno, todos entendemos que es una cuestión económica en muchas ocasiones, ¿no? Claro, es de crecimiento. Pero bueno. Te han forzado a dejar la parte técnica porque no podías justificar unos salarios, tienes que gestionar equipos, pero llega un momento en que, ¿por qué no puedo poner a una persona que tiene 20 años menos a gestionar equipo en lugar de que tiene más energía? Pero lo que está pasando con gente de 45, 50, 55, es que están volviendo a retomar esa parte técnica, pero sin hacerlo ellos, pidiendo que lo hagan. Claro, tú cuando eres un junior, le pides a ChatGPT que te saque un código y te lo saca. Perfecto, y te funciona. Pero cuando estás pensando en montar una solución que tiene diferentes ámbitos de complejidad, que tienes que tener en cuenta la seguridad, tienes que tener en cuenta los errores, los test unitarios, tienes que tener en cuenta las integraciones, tienes que tener en cuenta los canales, tienes que tener en cuenta muchas cosas. Tienes que estructurar el problema y la solución. Y eso es donde los seniors tienen la experiencia para poder hacerlo. Totalmente. Entonces, eso lo estructuran y entonces saben cómo lo tienen que pedir y cuando le devuelve una parte, porque hay que hacerlo por partes, no te lo va a hacer de todo de una, hoy por hoy, la inteligencia artificial generativa, para juntar esas piezas del puzzle,
necesitas esa persona senior que sea capaz de decir, no, esta pieza me la has producido mal, no va a encajar bien. Dámelo otra vuelta. Hacerla de otra forma, con esto, con esto y con esto, para que tú, en tu esquema, sepas que después lo puedes integrar todo. Entonces, ahora mismo va a pasar precisamente eso. Sí, jolín, pues nos quedamos con ese mensaje. Antonio, muchas gracias. A ti siempre. Ha sido un placer charlar contigo. He aprendido un montón, te lo prometo y te lo agradezco. Si esto sirve para alguien y le ayuda esta visión y esta experiencia, yo encantado de poder ayudar. Pues nada, pues espero que volvamos a hablar otro día. Cuando tú quieras. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta otra.